Andrés Villota, que está con nosotros, es un financista, corredor de bolsa, internacionalista, consultor empresarial, a quien tenemos una pregunta para hacerle, y es cómo será la integración de las bolsas de valores de Bogotá, Lima y Santiago de Chile. Doctor Andrés Villota, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño, ¿cómo está? Bien, por fortuna, muchísimas gracias. Y Me cuéntenos alegra esta mucho. iniciativa, cómo es, en qué consiste y cuáles serían los efectos de esta integración de las bolsas de Bogotá, Lima y Santiago de Chile. Doctor Londoño, esta es una iniciativa que se ha planteado desde el año 2018 y previamente de esa iniciativa existía un mercado integrado latinoamericano que era conocido como el MILA. El MILA permitía que yo desde Colombia pudiera tener acceso a la compra de acciones en el mercado peruano y en el mercado chileno y pudiera, digamos, que hacerlo como si estuviera de local en esas plazas. Pero cada mercado seguía siendo autónomo. A partir del 2018 surge la idea de integrar esos mercados en uno solo y digamos que las personas, digamos que ya no tengan que ir a cada bolsa de cada país, sino que vayan a una única bolsa en la que se reúnen los tres mercados de estos tres países. Lo interesante de eso, pues digamos que no es que sea una figura novedosa. De hecho, aquí en Colombia ya había pasado algo similar, que fue la integración de la Bolsa de Medellín, la Bolsa de Occidente, que era la Bolsa de Cali, y la Bolsa de Bogotá, y de ahí surge la Bolsa de Colombia. Lo que se está haciendo ahora, pues, es unir la Bolsa de Lima, la Bolsa de Santiago y la Bolsa de Colombia en una gran bolsa que va a estar integrada, digamos que por las diferentes comisionistas de bolsa de estas plazas locales, que muy seguramente se van a integrar en una sola. Eh, Pongo ejemplos, Credit Corp Capital, por ejemplo, tiene presencia en la Bolsa de Lima, en la Bolsa de Santiago y en la Bolsa de Colombia. Entonces, muy seguramente esa comisionista de bolsa va a ser una gran comisionista de bolsa que va a integrar esos tres, las tres sedes, esos tres mercados en uno solo. La parte, digamos que operativa de esa gran bolsa que se va a crear va a tener una cámara de compensación común. El término en Estados Unidos es el clearing house, que lo que trata es de compensar las compras, las ventas que se hacen diariamente a través de cada uno de los intermediarios que son las firmas comisionistas de bolsa, y se lleva un balance al final del día en el que alguien tiene que pagar y otro tiene que digamos que recibir, y pues digamos que en ese sentido es muy novedoso y es muy práctico, y sobre todo que va, digamos que a bajar los costos de operación de las diferentes plazas, porque va a ser una única cámara de compensación para las tres bolsas, y también la parte administrativa que va a tener su sede en Santiago, pues va, digamos que a ser bastante ligera, y simplemente va a ser una gran parte administrativa, una gran parte operativa, eh, que va a reunir a lo que antes hacían cada bolsa individualmente. ¿Y la sede será Santiago? ¿Eso ya está convenido y resuelto? Sí, sí, señor, por lo que han dicho, va a ser la sede en Santiago. Claro que ahora, digamos que con la tecnología, ese concepto de territorialidad y decir uno, es que la sede está en tal parte, pues digamos que para efectos prácticos se diluye un poquito, porque pues las terminales de cada operador en últimas pueden estar en cualquier parte del mundo, a pesar de que yo esté haciendo las operaciones pues digamos que en esta bolsa. Eh, lo otro es que pues Chile, digamos que es el líder natural de estas tres bolsas. A manera de anécdota, el Colombia, cuando migra de un mercado de viva voz, que era el Corro, que quedaba allá en la 14 con octava, en el centro de Bogotá, eso fue la Bolsa de Bogotá inicialmente, eh, va a la Bolsa de Santiago y le compra el sistema de negociación electrónico. Yo me acuerdo que nos capacitaban a los corredores de ese momento,
instructores chilenos, y toda la infraestructura tecnológica la trajimos de Chile. Chile, digamos que ha sido como uno de los países más avanzados en Latinoamérica, obviamente superados por Brasil y por México, pero para nuestro medio, pues digamos que Chile ha sido como muy cercano en estos temas bursátiles. Entonces es digamos que tiene mucha lógica que sea Santiago la sede de esta nueva gran bolsa. Entonces, desde Bogotá se pueden comprar acciones en Santiago de Chile o en Lima sin necesidad de traslado de un sitio a otro, sin necesidad de ningún movimiento distinto que el de meter la orden en un paquete común. Sí, señor, así va a ser. Digamos que es un paso más evolucionado de lo que ya se puede hacer con el MILA. Aquí en Colombia también otra cosa que se puede hacer, y pues que digamos que no hay como mucha difusión, pero se puede hacer, es que existe la posibilidad de comprar también acciones de la Bolsa de Nueva York a través de las comisiones de bolsa locales, que tienen una corresponsalía con unas firmas comisionistas en la Bolsa de Nueva York. Pero digamos que acá, pues, lo que usted dice, se va a poder hacer la transacción directamente. Yo puedo comprar acciones que coticen en la Bolsa de Lima, acciones que coticen en la Bolsa chilena, y digamos que operativamente y en términos de transferencia de los recursos, pues va a ser mucho más ágil que las vueltas que tocaba antes para poder pagar. Pues muy seguramente si yo compro acciones en la Bolsa de Nueva York, pues voy a tener que comprar dólares para poder comprar las acciones. Pues en este caso acá yo simplemente en pesos colombianos voy a poder comprar, así esté comprando acciones escritas en la Bolsa de Santiago. Hay un elemento que digamos que en medio de la euforia que puede generar esta integración de los mercados, y es que en los mercados bursátiles es clave la estabilidad política y la estabilidad macroeconómica. Y en el 2018, cuando surgió esta iniciativa, ni el analista más pesimista pudo vislumbrar que Pedro Castillo iba a ser el presidente de Perú, que Gabriel Boric iba a ser el presidente de Chile y que Gustavo Petro iba a encabezar las listas a la presidencia, las encuestas, perdón, a la presidencia de Colombia. Y entonces esa iniciativa, que aparentemente va digamos que a formalizarse en el tercer trimestre del 2023, pues va a nacer en un ambiente bastante convulsionado en los tres países. Entonces, pues tristemente no le auguro el mejor de los inicios, pero pues veremos a ver. Una cosa importante de esta fusión es que se pretende que nos acerquemos al tamaño del mercado mexicano y pues nos acerquemos un poquito más al inmenso tamaño del mercado brasilero, porque se unen las tres bolsas y se suman el valor del precio de las acciones de las empresas que cotizan en cada plaza. Para que entonces tengamos una idea, la plaza chilena, si suman todos los precios de las acciones, estos son datos del Banco Mundial, chilena, son 72.962 billones de dólares. El tamaño de Perú es 43.112 billones y el tamaño de Colombia son 39.167 billones. Sumado todos el valor de las empresas de cada plaza bursátil. Sobre eso, y pues para que miremos un poco lo que acabo de decir sobre la incidencia de la estabilidad política y la estabilidad macroeconómica, esa capitalización bursátil durante los 8 años del presidente Álvaro Uribe se incrementó en un 413%, mientras que durante la presidencia de Juan Manuel Santos tuvo una caída del 42% el valor de las empresas que cotizan en la Bolsa de Colombia. ¿A qué voy con esto? Que si las expectativas son negativas frente a lo que pueda pasar en estos tres países, pues muy seguramente ese tamaño que pretende alcanzar a México y a Brasil, pues se va a reducir drásticamente, porque las personas o los inversionistas pues no estarán dispuestos a hacer inversiones en empresas que eventualmente
puedan ser expropiadas, por ejemplo, o que las condiciones macroeconómicas cambien en una manera drástica, como lo hemos visto en Argentina con hiperinflaciones, con default. Entonces digamos que todo eso puede aguar la fiesta de la integración. Doctor Villota, dos preguntas muy puntuales. El tema de la integración de las bolsas de valores de Bogotá, Lima y Santiago está relacionada con la Alianza del Pacífico. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿afectará negativamente a la Bolsa de Valores de Bogotá el hecho de integrarse con la Bolsa de Valores de Santiago? Ya lo hizo con la de Lima, cuando usted ya lo ha mencionado. En Perú ganó Pedro Castillo, la extrema izquierda, y en Chile también ganó Gabriel Boric, la extrema izquierda. Claro, tiene unas ventajas, ya lo mencionaba usted, cámara de compensación, digamos una única cámara de compensación, que se pueda comprar con pesos colombianos, digamos, acciones en la Bolsa de Santiago o en la Bolsa de Lima. Ese lado, digamos, es positivo, pero por otro lado, la bolsa más afectada puede ser la bolsa bogotana, ¿o me equivoco? Pues en este momento, pues uno pensaría que la percepción que se pueda tener sobre el mercado colombiano es positiva, en la medida pues que está Iván Duque, está unas condiciones macroeconómicas aceptables, hay un crecimiento económico positivo, pero digamos que es evidente el ruido que existe en Chile, especialmente hace pocos días, cuando Gabriel Boric nombra a su gabinete, incluye a Mario Marcel como ministro de Hacienda, que era el director del Banco Central chileno durante el gobierno de Piñera. Y obviamente sale pues toda la extrema izquierda y el comunismo chileno en bloque a cuestionar ese nombramiento, especialmente Daniel Jadue, que fue como de los cabecillas de todas las marchas violentas y las protestas violentas que casi acaban con Santiago, que quemaron el metro y quemaron iglesias, y bueno, y ese señor pues sale a reclamarle a Boric que cómo fue a nombrar a un neoliberal, que ellos esperaban pues que obviamente hubieran nombrado en el manejo de la hacienda a un comunista, para que pues obviamente replicara todo lo que hizo Salvador Allende, porque pues digamos que el ala comunista chilena está esperando eso de Gabriel Boric, que sea un Salvador Allende 2. Entonces eso digamos que de pronto podría dar un parte de tranquilidad, que Boric digamos que no va a ser, no se va a mover hacia el extremo y no le va a hacer caso a los radicales comunistas, sino que va a estar como mucho más enfocado en un manejo sano de las finanzas chilenas. Esperemos que así sea, pues igual Boric pues es un muchacho muy joven, y pues que puede ser altamente pues obviamente influenciable y puede terminar tomando decisiones presionado por la extrema izquierda chilena. El otro tema es que Pedro Castillo en este momento en el Perú no está muy bien parado. Ya lo último que dijo fue que le iba a dar salida al mar a Bolivia, y en el Congreso pues obviamente la oposición e incluso gente de su mismo partido pues todos están bastante molestos por esa idea, y incluso están promoviendo que declaren la vacancia del cargo de presidente. Todo eso obviamente rarece el ambiente y todo eso obviamente crea unas expectativas negativas sobre el futuro de las empresas chilenas y de las empresas peruanas. Hace un año, un poco más de un año, ustedes amablemente me invitaron a que habláramos de qué venía para la economía del mundo con la llegada de Joe Biden a Washington, y creo que en esa época fui bastante optimista y dije que no iban a cambiar mucho las cosas, que porque siempre había habido como un manejo ortodoxo de la economía y todo eso, pero miren que después de un año pues la hiperinflación, pues digamos que no se puede hablar todavía de hiperinflación, pero pues obviamente el aumento de la inflación en los Estados Unidos es la más alta en casi medio siglo, y en general el comportamiento de la economía es terrible. Ahora, hay un indicador que va en contravía de esos hechos, y es que los índices bursátiles suben, y todos los días suben, y pues en teoría eso estaría mostrando que las cosas van bien, pero en el día a día
del pueblo norteamericano pues lo están pasando muy mal. Todo está carísimo, la cadena de suministros está bastante compleja. Entonces, ya frente a este tipo de situaciones, pues no sé si ser optimista sea lo más adecuado, y creo que hay que siempre como mirar un escenario pesimista frente a la llegada de la extrema izquierda al poder. Bueno, doctor Villota, nos quedan muchas preguntas sobre cómo funcionaría esta bolsa común de Santiago, de Lima y de Bogotá. Entre otras, quisiéramos saber cómo se compone esa alianza y si uno hace una transacción en Colombia, eso tiene incidencia en la bolsa común. ¿Me hago entender? Sí, señor. Digamos que la nueva bolsa reemplazaría la bolsa de Colombia, entonces solamente existiría un único mercado y la formación y fijación de precios de las acciones se haría a través de ese único mercado. O sea, digamos que yo ya no tendría para transar, o no tendría la alternativa para transar en la bolsa de Colombia y en esta gran bolsa, sino simplemente existiría un único mercado electrónico en el que se formarían y fijarían los precios. Algo que muy seguramente va a suceder es que algunas firmas comisionistas de bolsa que operan, por ejemplo, en Santiago, muy seguramente van a abrir una sucursal aquí en Bogotá o en Lima, pero lo que les decía, ya varias que operan regionalmente, pues tienen sus sedes en los diferentes países. Otra cosa importante y que hay que tener en cuenta es que, digamos que esas fusiones pues tienen en cuenta los valores patrimoniales de las bolsas actuales. Entonces eso genera unos términos de intercambio en el que obviamente habrá unos que tengan una mayor participación que los otros. O sea, que las bolsas, no sé, la bolsa de Santiago seguramente dentro de esa gran bolsa va a tener una mayor presencia patrimonial que lo que pueda tener la bolsa de Lima o lo que pueda tener la bolsa de valores de Colombia. Y en esa medida, pues digamos que también se va a tener como unas diferencias en la toma de decisiones, en quiénes van a pesar más dentro de la junta de esa gran bolsa, de acuerdo a esos términos de intercambio al momento de hacer la fusión. Pero digamos que frente a su pregunta, pues las personas van a poder hacer una única operación y va a tener repercusiones en ese único gran mercado, y muy seguramente entonces ahora cuando se vea la lista de los precios de apertura, de cierre, el precio promedio, pues ya no vamos a ver una lista de 20 acciones, sino que vamos a ver una lista de 100 y pico de acciones, no sé, o mucho más, después escritas. Hay que también, pues que esto sea, digamos que una muy buena oportunidad para que los empresarios colombianos le pierdan el miedo a hacer emisiones de acciones, que es bastante, digamos que barato en términos de costos financieros, financiarse a través de la emisión de acciones, pero tristemente el empresario colombiano cree que si no tiene el 99.9 de la empresa, no es el dueño de la empresa. Si ustedes miran las grandes empresas del mundo, el mayor accionista tiene el 7% de la propiedad de las acciones. Cambio aquí en Colombia siempre queremos tener el 99%. Si miran lo que quería hacer el grupo Krilinski, era quedarse con el 51% o más de Nutresa y de Sura, porque hay un malentendido que para uno ser el accionista mayoritario tiene que tener la mayoría de las acciones, y eso pues es una gran mentira, porque para yo ser el accionista mayoritario de una empresa como Amazon, como JP Morgan, como Apple, simplemente tengo que tener el 7%, el 8% del total de las acciones en circulación. Entonces yo creo que esto puede de pronto jalonar Chile, el concepto chileno del empresario chileno puede jalonar el concepto de los empresarios colombianos para que se atrevan a dar ese salto y hagan emisiones de acciones, que es una muy buena fuente de financiación, sobre todo en este momento.
Bueno, doctor Villota, todavía me parece que hay camino por recorrer y que todos estos acontecimientos de naturaleza política pueden afectar seriamente la iniciativa, ¿no? Sí, señor. Porque si los comunistas cumplen su palabra, pues van a intervenir negativamente en la marcha de las sociedades y van a afectar las bolsas de valores. Claro, claro. Y las bolsas de valores, se quiera o no, es el termómetro de esa realidad social de los países, porque los precios de las acciones se mueven con base en las expectativas. Si yo como inversionista tengo una expectativa que mi inversión en una empresa la voy a perder dentro de 2 o 3 años porque va a haber una expropiación de esa compañía, pues evidentemente me abstengo de realizar la inversión y mejor me voy a otro mercado donde no existe ese riesgo latente. Aquí en Colombia Gustavo Petro abiertamente ha dicho que va a expropiar, y pues obviamente para cualquier inversionista, ahora con el tema de la globalización de las inversiones, pues si yo estoy en Londres y leo esa noticia, pues creo que Colombia no va a ser una plaza atractiva para mí, porque no sé en qué momento eso pueda pasar. Lo otro que afecta de manera negativa el mercado de las acciones en Colombia particularmente es que el mercado bursátil se lo tomó la negociación de títulos de deuda pública del gobierno colombiano. Entonces ustedes ven en el día a día que el 90% de las transacciones que se realizan en la Bolsa de Valores de Colombia son sobre títulos de deuda pública interna. Y eso pues lo que le está haciendo es quitarle la posibilidad de los empresarios de financiarse. Entonces acá los fondos de pensiones de cesantía, los fondos de inversión colectiva terminan comprando los títulos de deuda pública local, interna, y no promueven la compra de acciones de los empresarios. Cuando la Bolsa de Valores de Bogotá empezó en 1928-29, las empresas que cotizaban ahí eran las pymes de la época. Era Bavaria, era Coltabaco, era Cine Colombia, digamos que eran empresas pues que en ese momento estaban hasta ahora arrancando y necesitaban fuentes de capital. Este puede ser un buen momento para que las empresas que a veces son tímidas y que le tienen miedo a hacer públicos sus balances y públicas información, pues como que se atrevan y salgan y busquen la bolsa, que además ya no va a ser una bolsa local, sino que va a ser una bolsa regional, y eventualmente pues van a tener acceso a inversionistas de otras latitudes, no necesariamente los colombianos. Muy seguramente los chilenos van a ser mucho más, digamos que abiertos a esas posibilidades, y eso puede ser un buen indicador y puede ser algo interesante para el empresariado colombiano. Doctor Andrés Villota, muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. A usted muchas gracias, doctor, por invitarme. Bueno, señores, ya lo vieron. Se van a unir esas bolsas, pero si no hay estabilidad económica, la unión será un imposible. Estabilidad política, perdón, me refiero a la estabilidad política. Si esto tiene un giro hacia la izquierda y empiezan a expropiar compañías o empiezan a hacer quién sabe qué cosas con ellas, pues las bolsas no van a funcionar. Andrés Villota, financista, corredor de bolsa, internacionalista, consultor empresarial, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.